A los 65 años, me enamoré de la pintura, no para hacerme un nombre, ni por una gran ambición. Solo quería recuperar algo que me pertenecía. Me inscribí en una clase de arte en un colegio comunitario. $15 por sesión, 3 veces por semana. Incluso los estudiantes de último año tenían descuento. Pensé que mis allegados me apoyarían. Ni uno solo lo hizo. Mi hijo Miles me miró con el ceño fruncido. Mamá, ¿15 por clase? ¿Te das cuenta de que con lo que gastas en una semana podrías cubrirle una clase entera de programación a Aiden? Antes de que pudiera responder, su esposa Amber, con su hijo pequeño en brazos, intervino. Exactamente. ¿Y si tienes clase 3 veces por semana, quién se supone que va a cuidar a Aiden? Los dos trabajamos, ¿recuerdas? Pero la verdadera explosión vino de mi marido, Harold. Ahí mismo, delante de toda la familia, golpeó su taza contra la encimera de la cocina. La porcelana se hizo añicos y su voz resonó por toda la habitación. ¿Tienes 65 años y sigues con estas tonterías? Si sigues con esta maldita clase de arte, nos divorciamos. No dije ni una palabra. Solo lo miré, sus ojos estaban inyectados de ira. Este hombre, que se gastaba $200 por sesión en talleres de ciclismo como si nada. Que se iba de gira en bicicleta una semana sin llamar a casa. Y ahora que quería hacer algo solo para mí, por una vez, actuaba como si el mundo se acabara. En ese momento, algo cambió. Lo miré fijamente, con la voz tranquila como el agua. De acuerdo. Divorciémonos. Últimamente me he enamorado de la pintura. Hay algo mágico en ello, como unas pocas pinceladas pueden dar vida a los paisajes de tu mente. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana que ni siquiera sabía que existía, y de repente, la luz inundó lugares que no había visto en años. Resulta que mi amiga Joan había estado tomando clases en un centro de aprendizaje para personas mayores en la costa. Me dijo que el centro de arte acababa de lanzar un curso de pintura, $15 por clase, con descuento si te inscribías en más. Me sentí tentado de inmediato. Tan pronto como llegué a casa compartí la noticia con mi familia, prácticamente radiante de emoción. Quiero inscribirme en esa clase de pintura que mencionó Joan. Es en el colegio comunitario cerca de la playa, $15 por sesión, 3 veces por semana. Las clases de la mañana son de 9 a mediodía, y si falto a una, hay una clase de recuperación por la tarde de 3 a 5. Ya llené la solicitud de inscripción. La profesora dijo que puedo empezar la semana que viene. Estaba serio, incluso un poco mareado. Pero en cuanto levanté la vista, la energía en la mesa cambió. Miles habló primero. Mamá, $15 por sesión no es barato. ¿3 veces por semana? Son miles al año. Ese dinero lo podríamos destinar a las clases de programación de Aiden. Hizo una pausa y añadió con un dejo de reproche, la economía está complicada ahora mismo. Ya estamos al límite. ¿Puedes no malgastar dinero en cosas así? No tenía pensado responderle, pero su comentario me conmovió. El mes pasado, había inscrito a Aiden en un campamento de desarrollo cognitivo, $200 la hora, y presumía, no hay mejor inversión que el futuro. El costo de 10 de mis clases de pintura ni siquiera cubrió una hora de eso. Así que lo miré a los ojos. ¿Y por qué es tirar el dinero cuando es mi clase? Miles se tensó. Vamos, mamá, no puedes compararte con un niño. Él todavía está creciendo, esto sí que importa. Pero tú. ¿Qué sentido tiene? ¿Planeas convertirte en artista profesional? Soltó una risa sin humor. Ser realista. Cocinar y ayudar con Aiden es suficiente. Amber se unió entonces, dándole una palmadita suave en la espalda a Aiden. Y aunque el dinero no fuera un problema, si tienes clases todas las semanas, ¿quién lo recogerá y lo dejará? Los dos trabajamos, ¿sabes? Ya lo había pensado. Mis horarios de clase coincidían perfectamente con el horario preescolar de Aiden, no había ningún conflicto. Pero Amber seguía insistiendo, con el ceño fruncido. ¿Me garantizas que no lo olvidarás? ¿Y si hay una emergencia?
¿Y si la escuela no puede contactarte? Su voz se alzaba. ¿Así que tu pequeño sueño artístico es más importante que tu nieto? ¿De verdad vas a ser tan egoísta? ¿Qué clase de abuela hace eso? Me quedé atónito por un segundo, completamente perdido. Me volví hacia Harold, esperando, solo esperando, un destello de comprensión. En lugar de eso, estalló. Agarró el vaso de la mesa y lo arrojó al suelo. Se hizo añicos, salpicando agua y haciendo añicos. Apenas llevo unos días en casa, ¿y ya estás armando líos? Gruñó, poniéndose de pie. Sus ojos eran oscuros, como el océano antes de la tormenta. ¿Tienes 65 años y crees que es momento de experimentar con la pintura? No conviertas tus pequeños pasatiempos en una misión de vida. Su respiración era entrecortada, y me señalaba con el dedo. Si de verdad vas a tomar esta clase, estamos acabados. Te vas de esta casa. Y allí estaban, 3 personas a las que más quería en este mundo. Una me llamaba derrochadora. Otra me llamaba despilfarradora. Y otra amenazaba con dejarme para siempre. Los miré y sentí que algo dentro de mí se derrumbaba, no por el dolor, sino por la comprensión. Décadas. Había pasado décadas lavando la ropa, cocinando, criando a los niños, sacrificando mis pasiones, mi tiempo, mi libertad. Todo, al parecer, una broma. Una broma de mal gusto. De acuerdo, dije con voz firme. Divorciémonos. ¿Y lo más extraño? Decir eso me pareció ligero. Durante años, Harold había usado esa palabra, divorcio, como una soga. En cada discusión, en cada desacuerdo, la mencionaba, usándola para destrozarme, para obligarme a callar. Y solía funcionar. La sola idea de envejecer sola me aterraba. Solía pensar, por muy mal que se ponga, tener a alguien cerca es mejor que estar sola. Pero ahora finalmente lo vi. Si la compañía exige la muerte de quien eres, entonces tal vez la soledad no sea tan mala. Claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Un destello de pánico cruzó el rostro de Harold, aunque intentó disimularlo con fanfarronería. ¿Qué? ¿Me equivoco ahora? Mírate, te has vuelto loco por una clase de pintura. Solté una carcajada, aguda y amarga, y le espeté, ¿me he vuelto loca? ¿En serio? ¿Y tú? Gastas $200 cada uno en clases de ciclismo, pedaleas entre tormentas como si estuvieras haciendo una audición para el Tour de Francia. Te vas durante semanas. ¿Y crees que es normal? Dime, ¿cuándo fue la última vez que cuidaste de esta familia, aunque fuera un solo día? Se me quebró la voz a mitad de la canción y me ardían los ojos. Porque soy humana. Y sí, también me siento herida. He pasado media vida manejando esta casa, haciendo malabarismos con todo, sacrificándolo todo, solo para que ahora me digan que ni siquiera merezco un simple pasatiempo. Miles, al notar mi disgusto, se acercó y me apartó. Tenía el ceño fruncido y un tono tenso. Mamá, ¿cómo puedes compararte con papá? Ha trabajado toda su vida, se ha dejado la piel por esta familia. Ahora solo quiere disfrutar un poco. ¿No es justo? ¿Y tú? Continuó. Has estado en casa todo este tiempo, sin hacer nada, y ahora de repente estás persiguiendo un sueño. ¿Qué derecho tienes? Miré a mi hijo, el niño que crié, el niño al que le entregué mi vida, y cuando esas palabras salieron de su boca, su rostro me resultó desconocido. ¿Lo había olvidado? Cuando su padre estaba constantemente de viaje de negocios, ¿quién se aseguraba de que comiera, estuviera limpio y a salvo? ¿Quién se quedaba en la cocina todas las noches, doblaba su ropa, esperaba en urgencias durante esas escalofriantes fiebres de medianoche? El año que no pudimos pagar la guardería, lo llevé a rastras a la fábrica, donde hacía trabajos temporales durante el día. Por la noche, trabajaba de cajera en el turno de noche. Ese invierno me lesioné una hernia discal y mi espalda nunca sanó bien. Pero nada de eso importaba ahora. A sus ojos, el padre que aparecía con juguetes y una sonrisa era el que valía la pena recordar. La presencia no podía competir con la novedad.
Y la responsabilidad jamás tuvo oportunidad ante una ilusión refinada. No discutí más. Me di la vuelta y me dirigí al dormitorio. Empecé a empacar. Y entonces me di cuenta de lo poco que realmente tenía para llevar. Una maleta pequeña, apenas medio llena. Igual que mi vida. Décadas inundadas de necesidades ajenas, y ahora, solo me quedaban migajas. Solo agotamiento. Y silencio. Miles intentó seguirme, pero Harold lo tiró hacia atrás. ¿Quiere hacerse la altanera? Bien, gritó. Que se vaya. A ver cuánto aguanta ese inútil ahí fuera. Me mudé con Joan. Ella es 5 años mayor que yo. Hace 3 años, se divorció de su esposo porque, durante una discusión, él la abofeteó. En aquel entonces, casi todos decían que exageraba. Solo fue una bofetada durante una pelea. Para nada. Llevan décadas juntos, ¿y eso es lo que te destroza? No lo entendí en ese momento. Pero, ¿ahora? Lo entiendo perfectamente. Cuando se supo que iba a solicitar el divorcio, las llamadas empezaron a llover como un monzón. Evelyn, ¿te has vuelto loca? ¿A tu edad? ¿Divorciarte? ¡Qué vergüenza! Y lo admito, dudé. Pero Joan me tomó la mano, me miró fijamente a los ojos y dijo: Evelyn, es muy sencillo. Solo tienes que hacerte una pregunta: ¿has sido feliz estas últimas décadas? Bajé la mirada hacia mis manos. Ásperas. Agrietadas. Cubiertas de callos. Hubo una época en que eran suaves, incluso delicadas. Cuando nada me gustaba más que perderme en un lienzo, derramando color por la página, pintando el mundo que imaginaba. El dueño de una galería local me dijo una vez: tienes talento. Pero luego me casé. Y esas manos se pusieron a trabajar en la cocina, fregando platos hasta que sangraron en invierno, agachándome sobre los fogones hasta que me dolió la espalda. Los cepillos se quedaron en el cajón. Los sueños se enjuagaron con ciclos de jabón de lavar. Solía pensar que el divorcio era una broma. Un fracaso. El fin de todo. Ahora lo sé, no lo es. Hay cosas que vale la pena tomar en serio. Le di los mejores años de mi vida a alguien que no los merecía. ¿Cuánto tiempo me queda? Lo guardo para mí. Joan debió notar el cambio en mis ojos. Sonrió y me dio una palmadita en la mano. Te presento a la abogada que me llevó el divorcio, dijo. Es muy lista, sobre todo con mujeres de nuestra edad. Estos viejos casi se mean encima cuando aparece. Seguí su consejo. Llamé a la abogada al día siguiente. Se llamaba Laura Burke. Fue enérgica, clara y muy profesional, justo lo que necesitaba. Después de firmar los papeles, le envió la primera notificación oficial de divorcio directamente a Harold. No tardó mucho en llegar la tormenta. Harold me llamó, alzando la voz antes de que yo dijera nada. Evelyn, ¿te has vuelto loca? ¿Ya terminaste de jugar a tu jueguito? Cancela esa estúpida clase de arte ahora mismo. Vuelve y cuida de Aiden. Si te das la vuelta ahora mismo, haré como si nada hubiera pasado. De fondo, Amber gritaba. Aiden lloraba. Entonces se oyó el ruido de algo que se estrellaba, probablemente de cerámica. Imagino que sin su peso muerto, la casa se estaba cayendo a pedazos. Solté un suspiro silencioso y dije con frialdad: si tiene algo que decir, hable con mi abogado. Nos vemos en el juzgado. Entonces, colgué. Sin dudarlo. Comencé mis clases de pintura tal como lo había soñado, 3 sesiones por semana y nunca me perdí ninguna. Cada día que pintaba, cada día mejoraba. Incluso mi instructor no pudo evitar sonreír y decir: Evelyn, tienes un talento increíble. Tus pinceladas tienen más vida que la mitad de los chicos de aquí. Esa frase iluminó todo mi día. Mientras tanto, Laura seguía adelante con el proceso de divorcio. Me había advertido desde el principio. Llevan mucho tiempo casados.
Hay muchos bienes comunes, muchos enredos. Si llega a los tribunales, esto podría alargarse 1 año, quizá 2. Estaba preparado para una batalla interminable. Para lo que no estaba preparado, fue para la rapidez con la que contraatacaron. Ese día, entré al edificio del campus como siempre, solo para que me detuvieran en la recepción. Evelyn, lo siento mucho, dijo la joven con dulzura. Te han cancelado la matrícula. Ya te han reembolsado la matrícula. Cuando tu familia llegó, nos dijeron que te inscribiste por pura casualidad. Dijeron que alguien de tu edad no podría comprometerse y que, de todas formas, acabaría dejando los estudios para cuidar a tu nieto. Incluso amenazaron con llamar a la policía si no tramitábamos el reembolso. Dijeron que nos estábamos aprovechando de la falta de criterio de una anciana. Parecía realmente avergonzada. Nos pusieron en una situación difícil. Espero que lo entiendas. Me quedé allí, atónito. Entonces, a través de las puertas de cristal, los vi. Harold y Miles, esperando, como si hubieran calculado el tiempo perfecto. Miles se acercó, sonriendo como si me hubiera hecho un favor. Mamá, se acabó la clase. Vámonos a casa. La expresión de Harold era tan agria como siempre. Si mi hijo no hubiera ideado este plan, quién sabe cuánto tiempo más habría seguido jugando. El mundo se oscureció por un instante. Mi visión se oscureció por los bordes. Apreté los puños y el fuego de mi pecho me subió a la garganta. Aparté el brazo de Miles y los miré fijamente. Claro. Medido. Lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. ¿Quién te dijo que iba a volver a casa contigo? Me volví hacia Miles. ¿Y dónde está el dinero que me devolvieron? Se quedó paralizado un instante, luego esbozó una sonrisa torcida. Mamá, las cosas con Amber han estado difíciles. Me pidió un regalo y no lo dejó ir, así que usé el reembolso para comprarle un collar. Vamos, somos familia. No nos quejemos por nimiedades. Solté una risa fría. Claro. Cuando quieren mi dinero, somos como familia. Pero en cuanto elijo algo, de repente me vuelvo egoísta, desalmada, irresponsable. Doble rasero clásico. No perdí ni un segundo más. Saqué mi teléfono y marqué 3 números. ¿Sacaste dinero de mi cuenta privada sin mi consentimiento? Eso es robo. Dejaré que la policía lo averigüe. En la estación, Miles todavía estaba intentando salir de allí. ¿Cómo es este robo? Soy su hijo. Su dinero es mío, ¿no? ¿Qué va a hacer con una clase de pintura? Tiene 70 años. Usé el dinero para algo útil. Harold permaneció sentado en silencio, con la cara como un muro, irradiando tensión como calor. Finalmente, murmuró. Dios mío, qué vergüenza. No puedo creer que me haya casado con una mujer como tú. El oficial nos miró incómodo. Eres familia directa, dijo lentamente. En casos como este, nos resulta difícil intervenir. Técnicamente, esto entra dentro de los asuntos financieros domésticos. Pero capté algo en su tono. Entonces, lo que estás diciendo es que, si tomó dinero que no pertenecía a su madre, la ley podría intervenir, ¿no? El agente dudó un momento y luego asintió. Desde un punto de vista legal, sí. Eso se consideraría apropiación indebida. Sonreí, suave y fríamente. Perfecto. ¿Por qué, Miles? Ese dinero del reembolso no era mío. Luego llamé a Joan. Salí de casa con tanta prisa que ni siquiera tenía efectivo. Cuando la clase me pidió el pago, Joan lo cubrió. 15 minutos después, irrumpió en la estación, toda fuego y acero, con los ojos fijos en Miles. Oye, chaval, dijo, agarrándole el cuello de la camiseta con una mano. Su voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente aguda como para congelar la habitación. ¿Oíste que te gastaste el dinero que le presté a tu madre en joyas para tu esposa? Joan practicaba karate en aquellos tiempos. Aún tenía los bíceps y la columna necesarios.
Miles se tambaleó hacia atrás y casi se golpea contra la encimera. Me señaló frenéticamente. No fui yo quien lo tomó prestado. Lo fue ella. Ve tras ella. Esa frase me golpeó como una bofetada. Me quedé allí parado, mirando a mi hijo, el niño que crié con mis propias manos, negar cualquier responsabilidad sin pestañear. 30 y tantos años criándolo, y lo único que obtuve fue: discúlpate con ella. No es mi problema. Joan soltó una risita. Usaste el dinero. Compraste el regalo. ¿No quieres devolverlo? Bien. Voy a añadir esto al expediente policial: abuso financiero a una persona mayor, transferencia sospechosa de fondos a terceros. Veamos qué tan tranquila será tu vida una vez que detecten el historial crediticio de tu mamá y estés en todas las bases de datos de deuda del Estado. Miles cerró la boca. Incluso el oficial añadió: legalmente o no, ella te dio dinero. Lo gastaste. Le debes. Punto. Finalmente, Miles se deslizó hasta el cajero automático, sacó un fajo de billetes y, de mala gana, los contó una y otra vez, como si sus dedos no pudieran soltarlos. Me acerqué, le quité el dinero de la mano y sonreí. Miles, ¿no somos familia? No hay necesidad de ser mezquino. ¿A qué se debe todo este alboroto? Tanto su cara como la de Harold se pusieron rojas como un tomate. Es curioso cómo la gente solo entiende el dolor cuando finalmente la espada se vuelve contra ellos. Con el dinero en mi bolso, Harold por fin habló. Su voz era áspera, desesperado por recuperar el control. Bien, ya tienes tu dinero. Ahora vámonos a casa. Ya basta de esto. Me miró como si le debiera algo. Negué con la cabeza. No me voy a casa. Me voy a divorciar. Firma los papeles, Harold. Fijemos la fecha del juicio y lo haremos. Explotó. Divorcio. Eso es todo lo que dices ahora. Ya estás demasiado viejo para estas tonterías. ¿Has perdido la cabeza por completo? Pero yo estaba tranquilo. Extrañamente tranquilo. Harold, dije suavemente, no lo olvides, fuiste tú quien dijo la palabra divorcio primero. Eso cayó como un balde de agua helada. Se quedó paralizado. Poco a poco, la presión en mi muñeca se aflojó. Murmuró algo que no quise oír. Joan resopló y me agarró la mano. Qué curioso, ¿verdad? Dijo. Tenías esposa y no supiste cómo tratarla. Ahora ya no está, y te comportas como el abandonado. Menudo espectáculo. Pagué nuevamente la matrícula de la clase de arte, esta vez sin dudarlo. Y esta vez pinté con aún más concentración que antes. En cada sesión, practicaba como si fuera la última. En cada lienzo, me entregaba por completo. Una tarde, después de revisar mis últimas piezas, Olivia, mi instructora, me miró con ojos brillantes. Evelyn, hay algo verdaderamente vivo en tu trabajo. Hizo una pausa y luego añadió: quiero recomendarte para el concurso de arte del Premio FEDER. Es una marca respetada en nuestro campo, y es una gran oportunidad para que te vean. Dudé, no me sentía lo suficientemente seguro, pero Olivia simplemente sonrió y me dio una palmadita suave en la mano. No te preocupes, dijo. Es para todas las edades. Tener 65 años no es un impedimento. Mientras tengas talento, pasión y el coraje para seguir adelante, la edad no te silenciará. El mundo te verá, tarde o temprano. Sus palabras fueron como una inyección tranquilizadora directa a mi corazón, claras, fuertes y reconfortantes. En ese instante, algo encajó en mi interior. Estaba lista. Comencé a prepararme para la competición. El tema estaba abierto. Lo pensé mucho. Finalmente, elegí una sola palabra: metamorfosis. Me tomó 2 semanas completas terminar la pieza. En la pintura, una mujer es absorbida por la oscuridad, su cuerpo enredado en densas enredaderas, gritando, forcejeando. Pero sus ojos, nunca se apartan del tenue rayo de luz en la esquina superior izquierda.
Esa luz apenas es visible. Pero es lo único que no dejará escapar. Ese cuadro, era yo. Mi vida pasada y la que apenas comenzaba a vivir, ambas capturadas en ese único fotograma. Cada trazo describía la sensación de asfixia. No era un paisaje clásico, ni un retrato bonito. Era una emoción cruda, pena, desafío y dolor al liberarse de la prisión de una familia que nunca me vio. Cuando Joan vino a ver la obra terminada, al principio se quedó allí con su taza de té, simplemente admirándola. Pero unos minutos después, la vi secándose las lágrimas en silencio. Me abrazó fuerte y, con un nudo en la garganta, susurró. Evelyn, te veo. De verdad. Cuesta muchísimo salir del atolladero a nuestra edad, volver a ser alguien. No es solo valentía, es extraordinario. Estoy orgulloso de ti. Muy, muy orgulloso. La validación de Joan, en ese momento, fue lo más cálido que había sentido en años. Pero la vida no se vuelve fácil solo porque empiezas a crecer. Miles y Harold seguían llamando cada pocos días, como un reloj, desesperados por hacerme volver. A veces, Miles adoptaba un tono más suave. Mamá, por favor, vuelve a casa. Este lugar no funciona sin ti. Aiden no tiene a nadie que lo recoja, la casa es un desastre, la ropa sucia está apilada hasta el techo. Te necesitamos de verdad. Te extrañamos. Y otras veces, volvía con veneno. ¿De verdad eres tan egoísta? Solo eres una ama de casa. ¿Qué es esa tontería de la realización personal? ¿Alguna vez has sido una buena madre? ¿Una buena esposa? ¿Has hecho algo bien en tu vida? No respondí ni una sola palabra. Ni uno. En cambio, me tomé mi tiempo, con calma y firmeza, y les envié otra copia de los papeles del divorcio a su casa. Cada vez. El día que envié por correo la 39ª copia del acuerdo de divorcio, Miles finalmente perdió los estribos. Llamó, gritando tan fuerte que se oía distorsionado por el altavoz. Mamá. ¿Qué demonios intentas demostrar? ¿Te das cuenta siquiera de lo que este divorcio le ha hecho a nuestra familia? Bien. ¿Quieres hacernos sufrir? Pues no creas que te lo vamos a poner fácil. No le presté mucha atención a su última frase. No hasta la mañana siguiente. Fue entonces cuando el vídeo se volvió viral. El título decía: Mi madre de 65 años abandonó a su familia para perseguir su sueño de pintar. ¿Qué deberíamos hacer mi padre y yo? La primera imagen era de Miles. Se veía cansado, con ojeras y el pelo despeinado, como si no hubiera trabajado en meses. Mi mamá tiene 65 años, dijo con la voz entrecortada. De repente, decidió que quería ser artista. Dijo que tenía un sueño. Dijo que quería empezar de cero. No le importaba la familia. Nos preocupaba que la estuvieran estafando. Se negó a escuchar. Dijo que quería el divorcio. Dijo que no volvería. Mi papá estaba tan estresado que se le disparó la presión. El hombre que antes recorría kilómetros en bicicleta todas las mañanas ahora simplemente se sienta en silencio junto a la ventana. El vídeo muestra a Harold envuelto en una manta junto a la ventana, con una apariencia dramáticamente solemne. Miles se cubrió la cara y sollozó. Desde que se fue, nadie puede recoger a mi hijo. Mi esposa y yo nos estamos ahogando. Apenas podemos aguantar. Nuestra casa se está cayendo a pedazos. Amigos de Internet, por favor, díganme qué hacer. Llevaba años en redes sociales y tenía algunas cuentas medianamente populares. Esta vez, interpretar al hijo lastimoso funcionó. Causó furor. Los comentarios llegaron en masa. Pobre hombre, y su pobre padre, enfermándose por culpa de una esposa egoísta. Mi madre hizo lo mismo. Se jubiló y luego desapareció para viajar por el mundo. Le rogué que me ayudara con el bebé, pero dijo que necesitaba espacio. Me estoy volviendo loco. Al leer esos comentarios, sentí furia y angustia retorciéndose en mis entrañas. En este mundo, se espera que las mujeres desaparezcan detrás de sus sacrificios. Se supone que debemos cocinar,
cuidar niños, limpiar, atender a nuestros maridos, hasta que se nos entumezcan las articulaciones. Y Dios no quiera que queramos algo para nosotras mismas. Una clase. Un cuadro. Y de repente nos volvemos egoístas. Destructivos. De repente, somos la razón por la que la casa se está derrumbando. No lo sabían. Lo único que siempre quise fue volver a ser yo mismo. Pero el vídeo siguió difundiéndose. La privacidad ya no existe. La información se transmite más rápido que las enfermedades. En cuestión de días, la gente había desenterrado mi nombre real, mi dirección e incluso el horario de clases del programa de pintura. Solo tenía unas pocas aplicaciones de redes sociales, pero esa semana, mi bandeja de entrada explotó con insultos. Solo porque seas viejo no significa que puedas hacer lo que quieras. Arruinaste la vida de tu hijo. Cada mensaje se sentía como una aguja clavándose en mis ojos. Incluso la clase de Olivia se vio afectada. La gente empezó a dejar reseñas maliciosas, acusándola de estafar a ancianas ingenuas. Los estudiantes abandonaron la escuela. Las quejas anónimas se multiplicaron. Las calificaciones se desplomaron de la noche a la mañana. Me sentí como si un maremoto se hubiera estrellado contra todo lo que había construido. Y justo cuando estaba luchando por mantenerme a flote, Miles me llamó. Esta vez, su voz sonó petulante. Triunfante. Mamá, parece que Internet no te apoya, ¿eh? Quizás sea hora de volver a la realidad. Solo tienes que decirlo. Cancela el divorcio, vuelve a casa, vuelve a como era antes, y publicaré un vídeo aclarándolo todo. Una solución sencilla. Luego, retorció el cuchillo. Seamos realistas. No eres precisamente experto en tecnología. Si esto se alarga, no va a acabar bien, ni para ti ni para esa pequeña clase de arte tuya. Podía oír a Harold riendo de fondo. ¿Ves? Te lo dije. Todo el mundo en Internet está de acuerdo conmigo. Eres demasiado mayor para estas tonterías. Mis dedos agarraron el teléfono con tanta fuerza que palidecieron. Y así, sin más, los pequeños restos de suavidad que aún conservaba se fundieron en acero. Respiré lenta y deliberadamente. Entonces dije con calma y seriedad. Harold, no nos engañemos. Se pusieron de tu lado porque solo escucharon tu historia, y ni una sola palabra era cierta. Hice una pausa. Y luego dejé que la comisura de mi boca se curvara en una sonrisa tranquila. Y Miles. ¿Quién dijo que no entiendo Internet? Solía no saber nada sobre las redes sociales. Pero desde que me mudé con Joan, algo cambió. Su energía me contagió, me hizo sentir más joven, más ligera. Y luego estaba Olivia, mi profesora de arte, nacida en los 90, una experta en todo lo digital. Me enseñó todo, a editar vídeos, añadir subtítulos, crear miniaturas llamativas. Al poco tiempo comencé mi propio canal. La llamé Abuela Pintora. En él, documenté mi pequeño y tranquilo mundo artístico. Mis manos agarrando un pincel, mis paletas de color, la suave extensión del papel de arroz bajo la luz de la mañana. Todo delicado. Todo honesto. Al principio, nadie me prestó mucha atención. Pero seguí apareciendo, pintando con esmero y hablando con sinceridad. Poco a poco, los números comenzaron a crecer. Y pensé. Si Miles puede usar Internet para inventar una historia, ¿por qué no puedo usarlo yo para contar la verdad? Saqué el recibo original de mi matrícula de arte. Imprimí el informe policial del día en que se llevó el dinero sin mi consentimiento. Luego me senté frente a la cámara y grabé el primer vídeo de respuesta de mi vida. Conté una historia diferente. La historia de una mujer que vivió toda su vida para los demás, perdiéndose en el proceso. Quien, en la neblina de sus últimos años, finalmente vio un rayo de luz y decidió seguirlo. No para convertirse en una artista famosa, sino para revivir un sueño que se vio obligada a enterrar décadas atrás. No me estaba gastando una fortuna, solo $15 por clase en un centro comunitario local. No me estaban estafando,
simplemente estaba despertando. Y las heridas más profundas, expliqué, no venían de desconocidos. Venían de la gente que dormía a mi lado. Al final del vídeo, miré directamente a la lente y hablé con cada mujer que pudiera estar mirando. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Ya tengas 30, 40 o, como yo, 65. Tienes derecho a recuperar tu vida. Olivia lo editó para mí, cortes limpios, subtítulos suaves, y lo publicó en diferentes plataformas. Nunca esperé lo que pasó después. Explotó. El vídeo se volvió viral. Rápido. Estaba en todas partes, Twitter, Facebook, TikTok. Incluso llegó a la portada de los temas más populares. Miles de comentarios inundaron. Así que eso era lo que quería el hijo, una niñera interna gratis. Sabía que algo no encajaba con su vídeo. Era puras lágrimas de cocodrilo. Solo quería que alguien hiciera sus tareas. Mi madre tiene 68 años. Lo vio y lloró durante media hora. Siempre quiso tomar una clase de diseño floral, pero le daba miedo preguntar. La sociedad controla a las mujeres desde la cuna hasta la tumba. Sin descansos. Sin preguntas. Vi sus cuadros, son preciosos. Tan llenos de sentimiento. Si hubiera tenido apoyo hace 20 años, habría sido una estrella. Me sentí abrumado. Los mensajes llegaban a raudales, gente dándome las gracias, desconocidos compartiendo su propia angustia y valentía. Un mensaje privado decía: si no hubiera visto tu vídeo, creo que me habría quedado atrapado para siempre. No sabía que podía irme. Fue entonces cuando me di cuenta. Que esto ya no se trataba solo de mí. No solo contaba mi historia. Hablaba por cada mujer que alguna vez estuvo atrapada en una casa que construyó para todos menos para sí misma. Que también tenía sueños, pero los encerró por miedo. Por deber. ¿Y si mi historia pudiera ser el destello de luz que les mostrara la salida? Entonces me sentí más que orgulloso. Me sentí agradecido. Pero para miles, esta tormenta resultó ser todo menos que valió la pena. Su sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra. Tu hijo es tu responsabilidad, no de tu mamá. ¿Cuál es la excusa? ¿Que no tiene manos ni cerebro? Vivo en su barrio. Su papá nunca está en casa, se gasta un dineral en clases de ciclismo y desaparece semanas. Esa mujer se encargaba de toda la casa ella sola. El clásico club de los hombres protegen a los hombres. Papá malgasta el dinero, nadie se inmuta. Mamá quiere tomar una clase, y de repente es la mala. ¿El vídeo original? Se había publicado usando una de las cuentas de medios de su empresa. Al principio, cuando la opinión pública le dio la razón, la empresa hizo la vista gorda. ¿Y ahora? Ahora que la situación había cambiado, incluso sus compañeros de trabajo murmuraban sobre cómo había usado a su propia madre para ganar influencia. Se corrió la voz de que le habían recortado la bonificación por rendimiento. Lo habían rebajado. ¿Su estabilidad laboral? Pendía de un hilo. Y el hogar ya no era el santuario que solía ser, donde todo lo que tenía que hacer era cruzar la puerta y el mundo se encargaba de sí mismo. Amber lo acosaba constantemente. Aiden lloraba sin parar. Los pañales, los biberones, el cereal aplastado bajo sus pies. Miles por fin estaba comprendiendo lo que significaba realmente llevar una casa. Antes, solo tenía que tumbarse en el sofá y, como por arte de magia. La cena estaba servida. La ropa estaba doblada. La casa relucía. El bebé reía. Él pensó que todo era parte de un trato tácito, lo que se merecía. Pero él lo olvidó. Detrás de cada momento sin esfuerzo había una mujer que había contenido la respiración durante décadas, tragándose su propia vida solo para hacerla de él más fácil. ¿Y Harold? Harold también había empezado finalmente a comprender lo que significaba mi presencia. Una tarde, apareció afuera de mi estudio de arte, con aspecto vacío. Sin postura rígida. Sin ceño fruncido. Por primera vez, parecía cansado. Triste.
Evelyn, dijo con voz cansada y quebrada. No quiero el divorcio. Lo que dije ese día, sabes que no lo decía en serio. No intentaba hacerte daño. Puedes pintar todo lo que quieras. El tiempo que quieras. Solo vuelve a casa. Por favor. Ahora tenía la espalda encorvada. Su voz era suave. Las comisuras de sus ojos se desplomaban por la edad y el arrepentimiento. Pero no sentí nada. Me quité su mano de encima. Harold, me voy a divorciar. Si aún te queda un poco de respeto por mí, firma los papeles. Terminemos esto con dignidad. Sus ojos se enrojecieron. Su labio tembló ligeramente. No voy a firmar, dijo, apenas en un susurro. Evelyn, llevamos 40 años juntos. No sé cómo vivir sin ti. Cada mañana, me despierto con ganas de tus sándwiches. Busco las camisas que planchaste. Incluso en la bici, te imagino ajustándome el casco y metiendo botellas de agua en mi mochila. ¿Me necesitas? Bueno, yo también te necesito. Lo miré fijamente. Entonces no firmes, dije con frialdad. No pasa nada. No tengo prisa. Puedo esperar. Cuando llevemos 2 años separados y esté claro que nuestro matrimonio no tiene solución, solicitaré el divorcio yo mismo. Prefiero pasar 2 años enteros esperándote que pasar un día más dentro de esa casa. Mi pintura ganó el primer lugar en el concurso Feder Award. En cuanto vi la notificación, Joan me abrazó con tanta fuerza que pensé que me levantaría del suelo. Su voz resonó como una alarma de incendios y todo el edificio la oyó. Evelyn. Lo lograste. Lo lograste. Los ojos de Olivia se pusieron vidriosos y se los secó rápidamente, susurrando. Los sabía. Sabía que este premio tenía tu nombre desde el principio. Me quedé mirando la insignia dorada del primer lugar en la pantalla y, por un instante, me sentí ingrávido. Como si hubiera viajado en el tiempo, a cuando tenía 20 años. En aquel entonces, tenía 2 conjuntos de repuesto, una bolsa de café instantáneo y una maleta llena casi de aire. ¿Lo más valioso que llevaba? Un puñado de pinceles desgastados, que me regaló el señor Fletcher, el bibliotecario del pueblo. Él sabía que me encantaba pintar. El día que salí de casa, me dio una palmadita en el hombro y me dijo: Evelyn, estaré pendiente de tu nombre en las revistas de arte. Llegué a la ciudad solo con adrenalina y esperanza. De día, trabajaba en una fábrica de conservas. De noche, limpiaba mesas en un restaurante. Las horas entre las 2 y las 4 de la mañana eran mías. Era cuando pintaba. Si no pintaba, no podía dormir. Finalmente, un galerista local se fijó en mi trabajo y compró una de mis piezas. Mi primera venta. Después de eso, conseguí un puesto como junior en una modesta firma de diseño de la ciudad. Pensé, este es el comienzo de algo. Y luego conocí a Harold. Era encantador en aquel entonces. Me preparaba té mientras pintaba, colocaba la taza con cuidado a mi lado y decía: siempre te apoyaré. Sigue adelante, Evelyn. Sigue pintando. Yo le creí. Me casé con él. Tuve su hijo. ¿Y luego? Mis pinceles estaban guardados en un contenedor. Mis sueños se empapaban y se suavizaban en la espuma de la lavadora. Mis manos cambiaban paletas por botellas y palos de escoba por pinceles. Los sueños no mueren de golpe. Se pudren lentamente. Para cuando noté el olor, ya era demasiado tarde. Ya se estaba descomponiendo. Pero hoy, 40 años después, me encuentro frente al mundo. Sosteniendo ese mismo sueño que una vez abandoné. ¿La alegría? Fue eléctrica. Viajó a través de las décadas, a través de cada noche de insomnio y cada deseo enterrado. Y finalmente aterrizó, justo aquí, en mis manos de 70 años. Esa noche, me senté en el borde de mi cama, releyendo una y otra vez el aviso del premio. Y entonces, lloré. Durante mucho tiempo.
Pero no era tristeza. Era la alegría silenciosa y abrumadora de ver cómo la última pieza de un rompecabezas de toda la vida encajaba exactamente donde siempre debió estar. Mi vida, por fin, se sentía completa. El comité del Premio Pluma me invitó a asistir a la ceremonia oficial. Llegué temprano, incluso antes de que comenzara el evento. Joan estaba emocionadísima. Insistió en ser voluntaria por un día, solo para verme desfilar por la alfombra roja. En cuanto llegamos, cogió un chaleco de voluntaria de la recepción y se lo puso como si llevara años de servicio. Cuando ella entró al baño, tomé su puesto y comencé a repartir folletos en la entrada. Y así, me giré y corrí directo hacia Miles. Llevaba una credencial de miembro del personal, era evidente que era uno de los encargados de relaciones públicas del evento. Detrás de él, precisamente, estaba Harold. De su conversación, deduje que su compañía había mal viajado algunos billetes, por lo que Miles decidió llevar a Harold a último momento. No tenía intención de hablar con ninguno de ellos, hasta que Miles me vio con el chaleco de voluntario. Parpadeó, confundido, luego sonrió de esa manera familiar y amarga que yo ya conocía demasiado bien. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como si yo fuera algo que él hubiera pisado. ¿Ahora eres voluntario? ¿Qué? ¿Regalan comida para este trabajo o algo así? No podrías hacerlo solo, ¿verdad? Se encogió de hombros teatralmente. Te lo dije. No podrías vivir sin nosotros. Mírate ahora, sobreviviendo, trabajando en eventos solo para comer. Luego añadió con una mueca de desprecio, elegiste un buen evento para pedir limosna, te lo concedo. Oí que hoy se entrega el premio Pluma. Ganó una señora mayor, de apellido Carter, creo. Qué lástima que solo estés repartiendo volantes mientras otro recibe el premio. Supongo que hay gente que nace estancada. Harold, detrás de él, parecía como si acabara de chupar algo amargo. Evelyn, murmuró. La última vez que te vi hablando de tu independencia y tu autoexpresión, pensé que tenías talento. Suspiró. Pero, ¿ahora? Ya veo que todo eran palabras. Entonces extendió la mano y me dio una palmadita en la frente como si fuera un niño confundido. Su voz era condescendiente, casi compasiva. No tienes fiebre. ¿Y cuál es tu excusa? A tu edad, ¿no deberías saber que no deberías empezar a vivir en fantasías? Hay un cierto tipo de risa que solo surge cuando estás demasiado enojado, o demasiado divertido, como para decir una sola palabra. Esa fue la risa que les di. Si hubieran dedicado 5 segundos a mirar el sitio web de los premios, o incluso medio segundo a prestar atención a mi vida últimamente, se habrían ahorrado esta vergonzosa actuación. Los miré a ambos, con la voz ligera como el aire. ¿Se te ocurrió alguna vez, que la mujer de 65 años llamada Carter podría ser yo? Miles explotó. Estás bromeando, ¿verdad? Mamá, conozco tu nivel. Ni siquiera sabías dibujar una línea recta. Harold intervino justo detrás de él, tiene razón. Engañaste a algunos de la universidad comunitaria, sí, pero, ¿esta competencia? Es para artistas de verdad. Estás fuera de tu alcance. Incluso volvió a extender la mano, como si buscara signos de enfermedad mental. No te estás quemando. Pero está claro que no estás pensando con claridad, Evelyn. Lo has perdido todo. No me interesaba perder ni un segundo más de mi aliento con ninguno de ellos. En ese momento, sonó mi teléfono. Era el comité, avisándome que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Me volví hacia ellos con calma. Entonces quédense sentados, les dije, y observen atentamente cuando digan mi nombre. ¿En serio? No podía esperar a ver sus caras cuando me contaran la verdad. Entre bastidores, me quité el chaleco de voluntario, me retoqué el maquillaje y ajusté mi postura frente al espejo. Estaba a punto de salir cuando, por supuesto, Miles apareció nuevamente. Al parecer, le habían asignado la gestión de parte de la logística de la ceremonia. Y, una vez más, se interpuso en mi camino. Mamá, ¿qué haces?
Susurró. ¿Crees que un atuendo nuevo y un pintalabios te hacen merecedora de un premio? Me agarró de la manga, con la voz alzada por el pánico. Estás delirando. Tienes que irte a casa. Vas a hacer el ridículo delante de toda la ciudad. En el escenario, el locutor gritó por tercera vez. Ganadora del premio Pluma, señora Evelyn Carter. Por favor, suba al escenario. Oí pasos que bajaban corriendo las escaleras tras la cortina. Un empleado corrió hacia nosotros, claramente buscándome. Antes de que pudiera decir una palabra, Miles saltó frente a él. Lo siento mucho, dijo rápidamente. Es mi mamá. No está bien. Cree que ha ganado. La verdad es que ha sido difícil. Se le ocurren ideas. Dice que es una gran artista o algo así. Soltó una risa nerviosa, con una mirada penetrante y petulante. Pero no te preocupes. La llevaremos a casa. No armará un escándalo. Luego volvió a intentar alcanzarme. El empleado lo miró desconcertado. Lo siento, señor, pero es Evelyn Carter. Miles se quedó paralizado. ¿Qué? No, no lo es. Solo es ama de casa. No ha trabajado en décadas. Ni siquiera sabe dibujar derecho. El empleado no respondió. Solo le entregó un folleto del programa. Mi nombre. Mi foto. Clara como el agua. Miles lo miró fijamente. Abrió la boca ligeramente. La sangre le abandonó la cara. Sus dedos soltaron mi manga. Mamá, ¿eres Evelyn Carter? ¿La que ganó el premio Pluma? No respondí. Simplemente pasé junto a él, subí al escenario y tomé el trofeo en mis manos. Y no fue solo Miles. Con el rabillo del ojo, vi a Harold entre el público. Tenía la mandíbula floja. La columna rígida. Cuando leyeron mi nombre, cuando pusieron el premio en mis brazos. Él no se movió. Primero vino la confusión. Luego vino el asombro. Y por una fracción de segundo. Se parecía al hombre que conocí hace tantos años. Cuando aún creía que cumpliría su promesa. De apoyar siempre mi arte. Ese año, en una pequeña galería del centro, me vio por primera vez. Más tarde, Harold me dijo. Nunca había conocido a una chica así. La forma en que se te iluminaban los ojos cuando hablabas de pintura, todo tu cuerpo parecía resplandecer. Después de eso, me persiguió sin descanso. Nos quedamos despiertos hasta tarde, yo en el caballete, él en la cocina preparando té. Su actividad favorita era pararse detrás de mí mientras pintaba, rodearme la cintura con sus brazos y susurrar. Evelyn, esto es increíble. Algún día, el mundo entero verá tu trabajo. Pero la vida no siempre cumple sus promesas. El hombre que una vez prometió perseguir sueños a mi lado. Aprendió a esconderse. Se detuvo detrás de mí. Empezó a encerrarse en el coche, fumando un cigarrillo tras otro. Mientras yo me quedaba en la cocina, sola entre el ruido de un niño llorando. Una lavadora centrifugando y una casa que no paraba de exigir más. Y poco a poco, pieza a pieza, me fui dando por vencido. Fueron esos días tranquilos y brutales, aquellos que se confundían entre sí, los que me hicieron olvidar quién solía ser. Pero hoy, me acordé. ¿La chica que brillaba al sostener un pincel? Nunca se fue. Solo esperaba, esperando a que la volvieran a ver. Harold debió recordarlo también. Después de la ceremonia de premiación, se acercó a mí lentamente, frotándose las costuras del pantalón con las manos y una expresión de incómoda vacilación en el rostro. Evelyn, dijo con voz suave, felicidades. Siempre te ha gustado tanto pintar. Supongo que esto significa que por fin conseguiste lo que querías. Luego vino la nostalgia. Todavía recuerdo la primera vez que te vi, en esa pequeña galería. Llevabas un pincel en la mano y era como si te iluminaran por dentro. Nunca había visto nada tan hermoso. Si no lo hubieras dejado entonces.
Si hubieras perseverado. Te juro que nunca me habría interpuesto en tu camino. Solté una risa silenciosa y amarga. Harold, ¿de verdad no sabes por qué lo dejé? Porque le daba el pecho. Lavaba la ropa. Fregaba pisos. Cambiaba pañales. Acostaba a los bebés. Y cuando nuestro hijo creció, me preocupaba su salud mental, sus hábitos alimenticios, sus calificaciones, su postura. Y justo cuando volví a respirar, nació nuestro nieto. Y todo empezó de nuevo. ¿Crees que elegí dejar de pintar? ¿Y dónde estabas? Estabas de viaje de negocios, ausente durante meses. Estabas abajo, durmiendo en tu coche en lugar de subir a ayudar. Gastabas cientos en retiros ciclistas, buscando la libertad. Mientras yo me ahogaba con el peso que dejaste atrás. Lo miré directamente a los ojos. Nadie sabe mejor que tú por qué lo dejé todo. Su rostro palideció. Abrió la boca como si quisiera responder. Pero no emitió ningún sonido. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? No hubo defensa. Suspiré y dije lo único que me quedaba por decir. Seguiré enviando los papeles del divorcio. Cuando estés listo, fírmalos. Ya llevas 40 años dejándome sin aliento. Al menos haz algo decente, terminar con esto. Llámalo karma, Harold. O misericordia. Tú eliges. Él nunca firmó. Y nunca volví a esa casa. Se dice que las cosas no fueron tan bien para Miles después de ese día detrás del escenario en la ceremonia de premios. La ridícula maniobra que hizo, intentar sacarme del escenario como si hubiera perdido la cabeza, desencadenó una investigación interna exhaustiva en su empresa. Lo despidieron. Y así, sin más, la presión se cerró sobre mí. Sin trabajo y con las facturas acumuladas, la casa se sumió en el caos. Él y Amber peleaban constantemente. ¿Su peor discusión? Según se dice, por la insistencia de Harold en seguir con su clase de ciclismo de $200 por sesión. Miles había gritado desde el otro lado de la sala. Papá, ya es medio año de matrícula de Aiden. ¿Qué? ¿Ya estás entrenando para las Olimpiadas? Harold no se echó atrás. Apenas ganas un céntimo. ¿Quién te crees para decirme cómo gastar el mío? Los dos, que antes eran uña y carne, casi llegaron a las manos. Adiós a la gran alianza padre-hijo. Verás, los hombres como ellos solo funcionan bien cuando hay un chivo expiatorio. Cuando yo estaba vivo, podían culparme de todo. El caos, el estrés, los sacrificios. Luego, se unían en una indignación justa y me pintaban como el villano. Pero una vez que dejé de desempeñar el papel que necesitaban que desempeñara, se atacaron entre sí. Amber vino a verme poco después. Trajo a Aiden y lo abrazó con fuerza, su voz era apenas un susurro. Evelyn, lo siento mucho. Desde que te fuiste, me he dado cuenta de lo difícil que realmente es criar a un hijo. Todo lo que hacías por nosotros, nunca lo aprecié. Nunca me di cuenta de lo mucho que cargabas. Y la forma en que te hablaba. Su voz se fue apagando, con culpa en cada palabra. Escuché. No dije mucho. Escuché su disculpa. Pero no sentí la necesidad de guardar rencor. Sí, una vez me llamó egoísta, irresponsable, desagradecida. Pero también lo sabía. No nació cruel. Fue criada con el mismo guión que siempre nos han dado a las mujeres como nosotras. Que criar hijos es tarea de mujeres. Que las mujeres mayores deben servir. Que el sacrificio es ampliamente lo que hacemos. Ella no inventó esas expectativas. Simplemente las transmitió. Como muchos de nosotros. Así que no la culpé. Porque lo sabía. Un día, ella estaría exactamente donde yo había estado una vez. Y cuando lo hiciera, lo entendería. Pasaron 2 años en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. Harold y yo nos divorciamos oficialmente. 2 años de separación legal, distanciamiento emocional y rupturas irreversibles. Y por fin,
se acabó. Durante esos 2 años me dediqué por completo a mi trabajo. Presenté mi primera exposición individual. Luego, una galería itinerante en San Francisco y Boston. Los críticos describieron mi obra como una mezcla de forma contemporánea y realismo emocional. Había encontrado una voz. Y un público. Por fin me estaba haciendo conocido. Miles intentó agarrarse. Desempleado, desesperado, me contactó. Quería una referencia. Un contacto. Una carta de recomendación para una firma de diseño con la que había trabajado. No lo dudé. Dije que no. Y más que eso, hice una declaración pública dentro de mi comunidad profesional. Ya no reconocía a Miles como mi hijo. Lo tuve claro. Es el hombre que una vez intentó destruirme la vida. Enfurecido, intentó darle un nuevo giro a la historia. Empezó a contactar a los medios bajo el titular: "Soy el hijo de Evelyn Carter". Pero Internet nunca olvida. No pasó mucho tiempo antes de que alguien sacara el viejo vídeo viral. Aquel en el que me acusaba de abandonar a mi familia para perseguir una fantasía. Los comentarios se volvieron feroces. ¿La llamaste loca y ahora quieres lucrarte con su éxito? Patético. Tu madre se hizo famosa y tú llegaste arrastrándote. Predecible. Ella se recuperó sola, y ahora quieres subirte a la escalera que una vez intentaste derribar. La reacción fue inmediata. Implacable. En una semana, Miles borró todas sus cuentas. Ámbar. Ya se hartó. Solicitó el divorcio, se llevó a Aiden y se fue. Yo no interferí. Cada persona debe vivir con las consecuencias de lo que ha hecho. ¿Y Harold? Tampoco tuvo un final feliz. Hace 2 meses, durante un paseo en bicicleta por la autopista, se cayó. Se aplastó la columna vertebral. Quedó completamente paralizado de cintura para abajo. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Él me envió un mensaje y me preguntó si podía visitarlo. Joan preguntó con dulzura: ¿te irás? Después de 40 años juntos, ¿quizás solo una vez? Negué con la cabeza. Tranquilo. No. No le debo eso. 40 años de dolor pagaron cualquier deuda que alguna vez tuve. Tenía mejores cosas que hacer. Después de los premios, a medida que mi nombre ganaba reconocimiento, seguí aprendiendo. Seguí creciendo. Desde clases comunitarias de $15. Hasta instrucción privada con mentores de primer nivel, ahora $600 por sesión. Y lo pago con gusto. Con orgullo. Ya no me pregunto si mis sueños valen la pena. Sé que sí lo valen. Porque ahora todo el mundo lo sabe. Soy. Hace 2 años, no tenía nada. Ni dinero. Ni nombre. Ni plan. Solo un matrimonio destrozado y la voluntad de seguir adelante. Hoy tengo mi lienzo. Mi aplauso. Mi escenario. Y sobre todo, me tengo a mí mismo. Ya no me sacrifico por nadie. Yo vivo para mí.